Bueno, entonces, ya en esta segunda parte pues, de nuestro encuentro sincrónico del día de hoy, vamos a abordar y a retomar aquellos temas pues, de la metodología que también se abordaron en la última entrega de seminario de investigación. Pues como sabemos nosotros en este primer módulo en proyecto de investigación se denomina diseño metodológico, y pues es importante entonces retomar algunos temas que ustedes, yo sé que les va a ayudar pues para poder ajustar cada una de las recomendaciones que se hicieron en la última revisión. Entonces vamos a hacer un poco pues sobre pautas para la elaboración de los documentos académicos, los formatos de la OMB, que ya los voy a mostrar. Las herramientas antiplagio, ya tenemos dos, una que es Plag y otra que es Duplex Checker, para que también ustedes la puedan revisar. Algo sobre administradores bibliográficos y diseño metodológico. Bueno, ¿qué me interesa a mí recordarles y que es indispensable para este proceso de investigación? Pues son las pautas de elaboración de los documentos específicamente sobre el uso de las normas APA, ¿sí? Esto para nosotros es indiscutible, es importantísimo primero, pues porque estamos dando pues el crédito a los autores de quienes estamos tomando la información, y además de eso pues estamos garantizando una adecuada presentación del documento. Entonces esto pues sigue en pie. Les recuerdo mucho que ustedes desde este momento, pues desde la entrega que van a hacer, los invito a hacer una revisión muy específica sobre cada cita, cómo está escrita, la fecha y cómo está también escrita su referencia bibliográfica. Les voy a pedir que les voy a pedir inmediatamente, quiero mostrarles un documento para que vayamos trabajando en este sentido la información que ustedes me van a ir presentando, y también pues como no dejarlo para lo último. Denme un segundo, abro por acá un documento. Para que ustedes vayan viendo entonces cómo vamos a ir trabajando cada una pues de estas entregas. Ay, no, era el que no era. Denme un segundo. Bueno, voy a mostrarles este. Entonces, ¿qué vamos a hacer, apreciados estudiosos? Tanto como metodología pues de trabajo de ustedes, como metodología pues de revisión para mí. Vamos a coger el documento, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, y entonces desde la primera referencia, sea glosario, sea lo que sea, pues en la introducción, pero bueno, para glosario para las autorías, vamos a comenzar a señalar esas citas que yo estoy poniendo. Entonces, por ejemplo, esta Soria, según Parra 2014, ¿no? Entonces las vamos como todas a subrayar en color amarillo. Ese color amarillo, ¿qué quiere decir? Que entonces nosotros lo que estamos haciendo es una verificación. Entonces, por ejemplo, este es Soria 2013. Entonces, ustedes lo van a señalar aquí, van a verificar pues que efectivamente así sea la forma, pues como tenemos que citar la información. Esta pues no es una cita textual, entonces está perfecto. Y después me voy a ir a buscar. Y acá en buscar voy a ponerle nuevamente Soria. ¿Qué se supone que tiene que aparecer? Pues cada una de las citas, ¿no es cierto?, que yo he realizado con este autor, pero además de eso, la referencia. Entonces, miren que al final aparece Soria 2019. Por ejemplo, si se fijan en este, creo que esta debe ser una cita de otra cita, no sé, aquí pues la verdad no comprendo cómo hicieron esto, pero entonces, ¿qué se supone? Se supone que aquí tendría que estar Soria, coma, la inicial del autor, esto entre paréntesis, ¿no es cierto?, el nombre, ahora sí, pues del documento, o sea, como que nosotros también verifiquemos, pues que esa cita, que esa referencia están acordes a nuestra guía de normas APA. ¿Listo?
Por ejemplo, aquí está mal, efectivamente, entonces aquí sería recuperado, ¿no es cierto? Recuperado de, listo. Entonces, como que vayamos garantizando que tanto las citas como las referencias, entonces ya tienen correcta, o sea, están correctamente escritas conforme pues a la guía de normas APA. Entonces, ¿yo qué voy a esperar de sus documentos? Pues que estén todos así como señaladitos y que estas citas que ustedes van señalando pues tengan su referencia y que por lo tanto estas referencias que ustedes tienen aquí tengan su cita. ¿Ya? ¿Qué pasa en algunas oportunidades? Por ejemplo, que yo busco, no sé, Alcaldía Mayor de Bogotá, supongamos. Entonces, es como yo hago la revisión. Alcaldía. Entonces, miren que aquí está la referencia, esta es del 2019, hay otra alcaldía del 2004, si se dan cuenta, miren que aquí tengo dos, pero miren que en la cita, miren que no tiene cita, imagínense, no, mejor dicho, no tienen cita, o sea que estas citas estas referencias hay que eliminarlas porque no tienen cita. O sea, ¿yo qué espero? Pues que todas las referencias que ustedes ponen en este listadito de referencias efectivamente aparezcan en la citación, ¿no? Entonces aquí yo voy a poner alcaldía, aquí está nomás esta alcaldía 2004 en referencia, pero miren que no hay ningún otro resultado, no hay más citas. Miramos, por ejemplo, con este Delgado, a ver. Es Delgado, miren que Delgado tiene su referencia, ¿no es cierto? Y también tiene su cita. Entonces acá también está Delgado y Correa 2013. Entonces yo verifico que Delgado y Correa estén acá, Delgado y Correa 2013, bueno, muy bien, ¿listo? Entonces tenemos que hacer esa verificación pues para garantizar que todas las referencias que tenga yo aquí tengan su respectiva cita y que todas las citas pues tengan su respectiva referencia y que cumplan con los parámetros de referenciación y citación de normas APA. Bueno, listo, eso es lo primero. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer pues, para la siguiente entrega en nuestro documento para garantizar pues esas pautas de elaboración. Bueno, para que sepamos que la información que estoy publicando pues es la correcta. Lo otro, pues recordemos que nuestra universidad se basa en la guía de normas APA, esas nuestras normas técnicas para presentación de toda la información que se lleva a cabo en la universidad, para que lo tengamos en cuenta. En este momento estamos trabajando con la 7ª edición de guías normas APA y pues por otro lado, para que sepamos que nuestro reglamento del estudiante, reglamento de derechos y deberes del estudiante de la UMB, pues está estipulado que debemos respetar los derechos de autor y de propiedad intelectual, tanto de los cursos virtuales ofrecidos por la UMB como de toda la información académica. ¿Sí? También para nosotros, desde ese reglamento, consideramos un deber del estudioso hacer el manejo adecuado de la información y también debemos saber pues, que el plagio es un delito y por lo tanto pues tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? Para que lo tengamos muy en cuenta. Como sabemos, pues se recomienda usar una administración. ¿Sí? Antes de que sigas, tengo una pregunta. Es que tú dices que norma APAS, pero digamos en el artículo que tú nos aconsejaste, el artículo lleva con normas por referencia bibliográfica. Y sí, IEEE. Bueno, no, pues en esa ocasión sí es diferente la excepción, pues porque el formato de la revista sí lo exige, ¿no? Pero pues exactamente lo mismo tenemos que hacer, o sea, lo que en ese caso, pues efectivamente nosotros estamos respaldándonos en las normas IEEE, ¿listo? Pero hay que cumplir con esas normas IEEE en la citación, referenciación y presentación de la información porque ese artículo nos lo está exigiendo. Bueno, entonces ahí no hay ningún inconveniente, ¿vale? Bueno, entonces no, lo mismo, igual hay que garantizar, ustedes es por numeración, pues igual garantizar que cada número que esté en el interior del documento, pues también esté conforme a la referencia, ¿no? Para que lo tengamos muy en cuenta, por favor. Bueno, administradores de referencia pues bibliográfica, pues ojalá que los estén utilizando desde seminario y si no, pues la recomendación sigue en pie, que puedan pues hacer uso de esos administradores bibliográficos para poder organizar la información, para poder hacer también una citación y referenciación correcta de los documentos que ustedes están utilizando. Nosotros recomendamos que usen el administrador el administrador bibliográfico Mendeley y para ello nosotros tenemos un video
videíto de instalación y de uso en la asignatura, en el módulo de documentos necesarios para el desarrollo de su proyecto de investigación. Así que también, pues si no lo han usado, pues los invito a hacer uso de un administrador bibliográfico, ya sea Mendeley o cualquier otro. Hay diferentes administradores y como les digo, pues primero pueden organizar la información que ustedes vayan encontrando en la web. Segundo, les sirve pues para que ustedes puedan generar las citas y las referencias bibliográficas y pues poderla poner en su proyecto, en su documento. Y tercero, pues también es muy importante porque nos permite compartir información, ¿no? O sea, yo puedo compartirle a mi compañero o a mi compañera los documentos que yo estoy utilizando pues a través de este administrador. Entonces es una invitación si lo quieren utilizar. Y ahí, pues, como les digo, en la plataforma está el videíto para que vayan haciendo uso de ese administrador bibliográfico. Bueno, ahora sí, entonces entrando en materia, apreciados estudiosos, pues quiero que recuerden que nuestro documento debe tener, pues, indiscutiblemente como unos componentes mínimos o las siguientes características mínimas. Primero, la introducción, ¿no? En la introducción recordemos que nosotros vamos a exponer la descripción del problema, la justificación y los objetivos, ¿no? Todo en un solo ítem que se titula Introducción, ¿vale? Que ahí vamos a exponer qué es lo que vamos a estudiar, cuál es nuestro tema de objeto de estudio. Normalmente, pues este ítem tiene 2 páginas. Posteriormente, vamos a presentar el marco teórico. Este marco teórico es toda la revisión de la literatura, en donde yo voy a poner a conversar a diferentes autores sobre mi tema objeto de estudio, donde voy a dar información sobre antecedentes, sobre lo que se ha hecho, o sea, todo lo que tiene que ver con mi tema de estudio, pues yo lo voy a exponer en este marco teórico, y normalmente ese es el ítem que más referencias bibliográficas pues tiene, ¿no es cierto?, más citas tiene, y tiene una extensión de 4 páginas, aproximadamente 4 páginas, bueno, 4 o 5 páginas. Tenemos por el otro lado la metodología. La metodología, pues, es ese ítem que me dice cómo nosotros vamos a resolver ese problema de investigación. El paso a paso, ¿sí? Cómo yo pienso resolver ese problema de investigación, enfocándome en unos métodos, en unos instrumentos de recolección de la información, en unos instrumentos de análisis de la información, ¿sí? Después siguen los resultados. Estos resultados, pues, efectivamente es el ítem más extenso, porque yo aquí es donde voy a mostrar todo mi aporte, donde yo voy a mostrar toda la investigación que hice, donde yo voy a mostrar pues como toda la resolución de esos objetivos específicos. Por eso pues es el ítem de mayor extensión. En este caso pues se proponen 8 páginas. Después sigue la discusión de esos resultados. Entonces, como mencionamos aquí en la presentación, ¿qué significa eso que yo hallé? O sea, primero es qué fue lo que yo hallé, qué fue lo que yo encontré, qué fue lo que yo que obtuve de resultado. Y después sigue la discusión. Entonces ya es esos resultados, ¿qué significan? Entonces ya también en esos resultados puedo hacer uso, en esa discusión de resultados, perdón, puedo hacer uso de autores que opinen lo mismo que yo o que opinen diferente, pero la intención es hacer una discusión de esos resultados que yo obtuve. Y finalmente, pues la lista de referencias. Esas son como las características o las partes que yo tengo que tener en mi documento, sea consultoría o sea artículo de investigación. En la autoría pues son otras partes que ya están pues estipuladas en el formato como tal. Esta extensión pues también va a depender de la revista en caso tal de que yo vaya a trabajar una revista, porque algunas revistas te dicen no, máximo pueden ser, supongamos, no sé, 2.000 palabras o 6.000 palabras. Las 6.000 palabras dan como, no sé, como 15 páginas, si no estoy mal. Entonces, bueno, eso pues también va a depender de lo que la revista me exija, pero pues finalmente yo tengo que saber que las partes mínimas con las que yo debo tener o las que yo tengo que presentar la información es las que aparecen en pantalla: introducción, marco teórico, metodología, resultados de discusión y lista de referencias. El diseño metodológico, pues, es como les mencionaba hace un momento, ese ítem, pues, que me dice yo cómo pretendo resolver ese problema, ¿sí? En este caso, pues, se enfoca en las estrategias que adopta el investigador para responder al problema que se plantea en la investigación. O sea, ustedes en este ítem deben enfocarse y deben dar respuesta al cómo.
¿Listo? ¿Cómo lo van a hacer? Para eso se tiene que estipular el enfoque, el diseño y el alcance de la investigación, la población y muestra y las técnicas e instrumentos que yo voy a utilizar para la recolección y análisis de la información. ¿Qué es de recordar? Pues que tenemos tres tipos de enfoque, el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto, ¿no? Y estos enfoques pues van a tener como sus propias características o sus propios componentes. Pero, ¿qué es la clave, apreciados estudiosos? Que yo esté dando respuesta a cómo alcanzar cada uno de los objetivos específicos. Y en esta parte quizás a usted le llame la atención la especificidad, pero es que nosotros tenemos que decir, si yo voy a hacer una evaluación de impactos ambientales, ¿cómo la voy a hacer? ¿Sí? Desde que yo comienzo con la revisión o el diagnóstico, con la metodología, cómo se llama, esa metodología, cómo se aplica, o sea, es un paso a paso de verdad cómo yo voy a lograr esos objetivos. ¿Qué concretamente he estudiado? En la metodología yo doy referencia a los diferentes como instrumentos, métodos que otras personas han utilizado y que yo también puedo replicar. Entonces, por eso se menciona qué concretamente has estudiado, qué tanto tú puedes conocer esa ruta para lograr esa solución de esa problemática identificada. Aquí es muy importante, apreciados estudiosos, que yo pueda tener un instrumento de base. O sea, por ejemplo, obviamente hay muchas ocasiones que uno puede como crear su instrumento de recolección, de análisis de la información, pero en nuestros procesos en la especialización lo que se busca es tener un instrumento de base que haya sido adoptado, ya sea en otro proyecto, ¿no es cierto?, ya sea por un instituto, por una autoridad ambiental. Entonces, por ejemplo, mi metodología está basada en la metodología para la elaboración de estudios ambientales del Ministerio de Ambiente. Perfecto. Entonces, lo que hacemos es coger ese instrumento y aplicarlo aplicarlo exactamente en nuestro tema de investigación. O sea, siempre es como nosotros tener un soporte bibliográfico. ¿Yo por qué estoy usando eso? ¿Sí? O sea, ¿por qué razón? Porque es que esa persona lo ha estudiado, porque es que esta institución lo recomienda, ¿no? ¿Quién nos aportó la información? Entonces, la información aquí es, a veces para ustedes es como, pero es que no es necesario ser tan específicos, pues en la metodología sí. ¿Usted en qué institución va a solicitar la información? ¿Cuál es su base de la información? Entonces, no, que voy a solicitar información al ministerio, a las alcaldías o en la empresa, o es que voy a hacer una revisión bibliográfica de los últimos 10 años a través de Google Books. O sea, tenemos que ser muy específicos. ¿Quién nos está dando esa información? ¿Cómo la hemos obtenido? Pues la hemos obtenido a través de una visita de campo, la hemos obtenido a través de una revisión en buscadores de internet, la hemos obtenido a través de una entrevista, ¿no es cierto? ¿Cómo la hemos obtenido? ¿Cómo fue el proceso de recogida de la información? Entonces, aquí es cuando yo voy a describir cómo yo llevé a cabo esa recogida de la información, quizás que yo encueste o entrevisté a 3 personas, que la base de datos que yo utilicé fue, no sé, por ejemplo, ebook, y que la información yo la filtré usando, no sé, unos filtros máximo del año 2010, o que yo hice ese filtro de la información por libros en inglés o en español o en alemán. O sea, yo tengo que buscarme también, yo también tengo que redactar cómo yo hice ese proceso. Y finalmente, cómo lo hemos analizado. Entonces, yo para el análisis utilicé esta gráfica, o utilicé, por ejemplo, este método estadístico, o yo utilicé un análisis bibliográfico teniendo en cuenta estas fuentes. O sea, ¿cómo lo hicimos? ¿No es cierto? Entonces, miren que en pocas palabras, la metodología lo que pretende es que el lector de ese documento pueda replicar su proyecto de investigación, su consultoría, en otra parte siguiendo lo que usted está diciendo. Entonces, ustedes deben ponerse en la posición de ese lector. Entonces, si el lector lee mi metodología, él va a poder replicar este mismo proyecto en otra ciudad, en otra empresa, lo va a poder hacer. Eso es la clave. ¿Listo? Entonces, créanme que en la profundización que ustedes vayan a dar no va a ser tampoco demasiada, porque finalmente estamos asumiendo que una persona que desconoce el tema la va a poder replicar. Bueno, para que nos pongamos como en esa posición y como que digan, pero ¿por qué tan específico? Pues porque esa es la intención de la metodología, que otra persona la pueda replicar, ¿vale? Bueno, en cuanto a los enfoques,
bueno, en cuanto a las condiciones, pues primero pues tenemos que ser muy claros, muy precisos, como lo acabamos de mencionar, reflejar una estructura lógica del proceso, un paso a paso, especificar la forma de cómo se va a analizar, interpretar y presentar los resultados. Tenemos que detallar pues los procedimientos, las técnicas e indicar cómo se va a recolectar esa información, ¿no? En cuanto a este diseño metodológico, pues lo primero que nosotros debemos tener muy claro, como ustedes ya lo saben, es cuál es el enfoque de mi investigación. ¿Es un enfoque cualitativo o es un enfoque cuantitativo o es un enfoque mixto? Y eso pues es lo que ustedes tienen que ir corroborando en esta última entrega, o sea, esta ya es la definitiva. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Pues que ya ustedes estén muy seguras sobre todo del por qué. Porque es que ¿con qué me encuentro? ¿No? Que mi investigación es con enfoque cualitativo y pare de contar. ¿Por qué es con enfoque cualitativo? Entonces, no, porque como yo pretendo hacer una descripción de la población que habita en el departamento del Cauca, entonces este enfoque me permite hacer planteamientos abiertos, o sea, es yo aterrizar esa explicación de lo que es el enfoque cualitativo a lo que es mi proyecto de investigación. No se trata solamente de decir enfoque cualitativo, descriptivo, correlacional y ya. No, el diseño metodológico me lleva a explicar el por qué. ¿Por qué yo escogí ese enfoque cualitativo y por qué no el cuantitativo? No, es que mira, mi investigación lo que busca es hacer un análisis en sitio, lo que busca mi investigación es poder describir acontecimientos de la vida real en tiempo real. Entonces, por esa razón me enfoqué, o por esa razón mi enfoque es este. ¿Listo? Ustedes, eso debe ser claro para ustedes. Miren que el enfoque cualitativo tiene por objeto determinar las cualidades de una cosa, una persona o un aspecto en particular. Lo que quiere decir que no se persigue la generalización ni la cantidad significativa, sino más bien la descripción y o comprensión de aspectos muy puntuales. Entonces ahí es cuando yo, por ejemplo, yo no voy a hacer uso de una encuesta de 1000 personas, no, yo voy a hacer uso de una entrevista para saber puntualmente lo que las personas opinan sobre esas estrategias de manejo ambiental y con eso yo hacer un análisis de esa información y poder determinar entonces cuál es la percepción de las personas sobre las medidas de manejo ambiental implementadas en el último año. Entonces miren que yo voy a un aspecto particular y obviamente teniendo en cuenta este enfoque, yo voy a tener en cuenta unos instrumentos de recolección y análisis de la información. Tenemos al otro lado el enfoque cuantitativo. En este enfoque, nosotros sí lo que vamos a hacer es a establecer inferencias sobre la población a través de la evaluación de una muestra por medio de análisis estadístico. Miren que la palabra estadístico ya me puede llevar a mí a entender que yo no estoy manejando uno, ni dos, ni tres datos, sino que estoy manejando pues unos datos significativos que me exigen pues hacer como una agrupación de datos de información, ¿no? Para llegar a un análisis estadístico, que nos permite comprobar teorías del tema evaluado. Aquí yo comienzo con unos planteamientos acotados y normalmente lo que yo hago con esos planteamientos acotados es llevarlo a una generalidad. Entonces yo comienzo, por ejemplo, estudiando la población, no sé, de una localidad en Bogotá, entonces Usaquén. Entonces yo aquí saco pues toda la muestra para Usaquén, ¿no es cierto? Y esos resultados de Usaquén, supongamos que yo estoy hablando sobre la percepción de la contaminación atmosférica, perdón, sobre los monitoreos de la contaminación atmosférica en Usaquén y saco como unas encuestas, saco una información muy puntual y finalmente digo que teniendo en cuenta también esos datos de la población, de eso que se puede afirmar que en Bogotá la calidad del aire es esta y esta. O sea, yo puedo ir de lo puntual a lo general, ¿no es cierto? Pero siempre teniendo en cuenta pues un limitante, o sea, mi población es esta, este es el fenómeno, esta es la variable y estos son los instrumentos que yo voy a utilizar. Mide y estima magnitudes de los fenómenos y utiliza la estadística, es secuencial y probatorio. O sea, ahorita lo que va es a probar la hipótesis. Entonces, si yo digo que la contaminación en Bogotá es de mala calidad, es muy alta, pues yo tengo que usar todos los instrumentos para comprobar que efectivamente la contaminación de Bogotá es muy alta. Entonces, aquí me voy a, por ejemplo, a evaluar o analizar las variables de cada una de las estaciones de monitoreo del aire en Bogotá o del norte de Bogotá y con esta información hago unos promedios, hago un estudio de frecuencia y entonces ya puedo determinar que efectivamente la contaminación de Bogotá en el último año ha estado sobre el límite permisible, ¿sí? Entonces miren que esta información pues es más de carácter ya estadística, secuencial y probatoria.
Y el enfoque mixto, pues ya en este caso sí ya combina información de tipo cuantitativa, ¿no es cierto? Y de tipo cualitativa. Entonces aquí ya se va desde un estudio un poco más técnico, por ejemplo, en este momento estamos llevando a cabo una investigación sobre estrategias de manejo ambiental para la contaminación de aguas residuales provenientes de túneles, de la construcción de túneles. Entonces, claro, inicialmente pues tenemos que sacar un muestreo de agua, de los parámetros físicos en los últimos 6 meses, y es claro, son unos datos muy grandes, todas las gráficas, pero finalmente ese análisis de esas gráficas pues lo hacemos desde un componente descriptivo y teniendo en cuenta las referencias bibliográficas. Entonces, mira, estos datos quieren decir, conforme a este otro análisis, que efectivamente no estamos cumpliendo con la normatividad, pero es un complemento, ¿sí? Es un complemento de estos dos enfoques y pues finalmente permite comprender de forma integral los problemas, sobre todo medioambientales, y posteriormente pues una toma de decisiones. En cuanto al alcance, pues recordemos que el alcance estipula ese límite, ¿no? ¿Hasta dónde quiero llegar yo? Sí, hasta dónde yo tengo como esa posibilidad de llegar. Entonces, aquí tenemos también el alcance exploratorio, que investiga problemas poco estudiados, prepara el terreno para nuevos estudios, es decir, es un tema desconocido y pues para nuestro caso ninguno de los temas de investigación tiene este alcance, pues porque ya todos son temas abordados por otros autores anteriormente. El alcance descriptivo, entonces aquí sí ya considera el fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos y define variables. Aquí es algo muy descriptivo, como que este es el fenómeno, esta es la contaminación del aire, es una contaminación significativa y pare de contar, ¿no es cierto? El alcance correlacional asocia conceptos o variables, permite predicciones y cuantifica relaciones entre conceptos o variables. Entonces, ya aquí yo no voy a decir que solamente la contaminación de la ciudad de Bogotá es significativa, es alta o que ha sobrepasado los límites permisibles, sino que digo que esa contaminación de Bogotá es producto de, entonces, de la combustión o el transporte público, que es además también está correlacionada con las fábricas de, no sé, de velas, supongamos que hay en esa zona o en la zona norte, en la zona sur. O sea, yo comienzo ya a asociar conceptos. Entonces, no, que la contaminación de Bogotá que ha originado que las aves migratorias ya no lleguen a esta zona. Entonces ya no solamente estoy hablando de la contaminación de Bogotá, describiéndola, sino que estoy correlacionando datos y prediciendo. Entonces yo digo que, yo puedo predecir que si las empresas supongamos, de fabricación de velas no cambian sus procesos de elaboración, entonces en el 2030 la contaminación atmosférica va a ser 3 veces mayor a la actualmente, ¿sí? Entonces uno ya comienza a poder ya ir un poco más a fondo de ese tema. Y los explicativos determinan las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento. Entonces, cuando ya estoy en un alcance explicativo, pues yo ya he correlacionado estas variables, entonces yo ya puedo finalmente explicar, indicar que esta contaminación atmosférica de la ciudad de Bogotá se debe por esto y esto, y lo que se tiene que hacer es esto. Entonces, ya yo tomo decisiones frente a esa investigación que nosotros estamos abordando. Nosotros estamos en estos 3 alcances: descriptivo, correlacional, explicativo. Claro, todos vamos a estar en un alcance descriptivo, todos, porque todos comenzamos a estudiar ese fenómeno, pues ya con unos antecedentes, y podemos pasar a una correlación o a una explicación. ¿Listo? Ok, aquí hay algunos ejemplos de los enfoques cualitativos, como hace un momento pues les mencionaba. Por ejemplo, si hablamos de un enfoque cualitativo descriptivo, estudio de la percepción, por ejemplo, de la problemática ambiental en Arauca. Aquí nosotros entonces, primero, ¿qué estamos buscando? Hacer, mire que dice estudio de percepción, ¿no? Entonces yo voy a describir, yo voy a enfocarme como en esa opinión de las personas. O sea, no puedo yo establecer estadísticamente de forma inmediata o de entrada que las personas no están de acuerdo o sí están de acuerdo, sino que yo eso es lo que voy a estudiar para finalmente pues establecer cuál es esa percepción. Entonces, por ejemplo, para este estudio se compararon 2 poblaciones, adultos mayores y menores de edad.
y se encuestaron a 398 personas. Los resultados sugieren que no existe una diferencia considerable entre la percepción de los adultos mayores y la de los jóvenes. Se plantean varias acciones previas a un estudio de valoración. Entonces, miren que este estudio mismo nos está diciendo que esta primera parte fue descriptiva, fue como un diagnóstico, pero que posteriormente ya se tiene que llevar a un estudio cuantitativo, a un estudio de valoración, en donde ya pues yo pueda tener datos más concretos sobre la percepción de esas personas. Por ahora, o por esta primera parte, solamente se analizó su opinión, ¿no es cierto? Ya solamente fue la opinión de dos poblaciones, una de adultos mayores y otra de menores de edad. Entonces, hasta ahí llegamos describiendo que esta percepción no es muy diferente. Ahora, en la siguiente etapa, que ya es un poco ya más explicativa o correlacionar, pues yo ya tengo que hacer uso, quizás, como está manejando una alta población, que son 398 personas, entonces yo aquí ya tengo que hacer uso pues de una estadística, por ejemplo, de frecuencias para determinar cuál es el mayor inconveniente o cuál es la mayor problemática que consideran las personas adultas, cuál es la mayor problemática que consideran las personas jóvenes, ¿no? Entonces ya comienzo ahora sí a hacer un análisis estadístico de esas respuestas que están dando las personas. Después sigue un enfoque cualitativo correlacional. Miren que aquí decimos que estamos correlacionando variables, ¿no? Dice caracterización de la problemática hídrica y sanitaria y su relación con las enfermedades infecciosas emergentes y soluciones comunes en una comunidad en el Cauca. Entonces aquí comenzamos, aquí el título lo dice, ¿no? Primero una caracterización. ¿Qué es una caracterización? Una descripción, ¿no es cierto? Yo voy a describir, voy a observar y esto es un enfoque cualitativo. ¿Sí? Después dice que van a caracterizar esa problemática y la van a relacionar con las enfermedades infecciosas emergentes. Entonces, yo lo que voy a hacer es un estudio de esa problemática del agua con las enfermedades. Ahí estoy correlacionando dos variables, ¿no? Y finalmente, pues, se van a dar algunas soluciones. Entonces, miren que ya en este alcance, pues, no solamente es describir que hay una problemática hídrica o de contaminación del agua, sino que además tiene una incidencia sobre las enfermedades y además nos sirve para la toma de decisiones, es decir, para proponer unas soluciones. Aquí entonces se estipulan los conflictos ambientales relacionados con el recurso hídrico y su impacto en la salud de las personas y finalmente pues se postulan esas soluciones a través de una agenda compartida con los actores sociales. Después sigue el enfoque cuantitativo. Miren que primero llegamos a un enfoque cualitativo que es como más descriptivo, más puntual, ¿no es cierto?, sobre problemáticas muy puntuales. Y después ahora sigue cuantitativo y explicativo en este caso. Entonces mencionamos, el proyecto es afectación de la escasez de recursos hídricos sobre la migración de las poblaciones rurales del norte del departamento del Meta. Miren que ya desde el título yo ya estoy hablando de muchas personas, ¿no? Como de una población más amplia. Estoy hablando primero de una migración de poblaciones rurales en el norte del departamento. O sea, eso ya yo tengo que hacerme una idea de que es bastante la información que se necesita. Y una escasez de recursos hídricos. O sea, no estoy hablando de Río Cauca, del Río Magdalena, sino de los recursos hídricos como en general, ¿no? De esta zona. Ellos quisieron, se realizó un análisis de regresión y correlación estadística durante los últimos 20 años en los principales municipios del norte del departamento. Entonces, miren que les tocó, obviamente, por el volumen de información, utilizar ya pues una correlación estadística en donde ellos puedan evaluar cómo ha sido esa regresión de los recursos hídricos, cómo ha sido esa disminución de los recursos hídricos en los últimos 20 años, ¿no es cierto? Eso pues obviamente es información bastante significativa y pues tienen que usar obviamente la estadística. Y después dice que hicieron un análisis causal. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la causa? ¿Cuáles son las posibles causas? Este análisis causal normalmente también se hace a través, pues, como de descripciones, de entrevistas. Entonces, aquí pudieron haber hecho como una combinación. Entonces, lo que hicieron fue determinar las causas para esa regresión, para esa disminución de recurso hídrico en esos 20 años. Después, los resultados mencionan que los resultados surgen
sugieren, perdón, que el 60% de la población evidencia la escasez de agua como una causa de su migración, después que el 20% identifica la falta de ingresos económicos y que el 20% restante los conflictos armados. Miren que ellos mencionaban que el objetivo era afectación de la escasez de recursos hídricos sobre la migración de las poblaciones. ¿Y el resultado cuál fue? Que efectivamente el 60% de la población evidencia que la escasez de aguas es una causa de su migración. Entonces, ellos quisieron, comprobaron. ¿Sí? Obviamente, no todas las comprobaciones tienen que ser a favor. Yo también puedo comprobar que no, que definitivamente la escasez de aguas, la escasez de agua es una razón, pero que la principal son los conflictos armados, pero lo estoy comprobando. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que el enfoque cuantitativo es probatorio. ¿Listo? El siguiente enfoque cuantitativo correlacional. Estado de la salud respiratoria de la población en las grandes ciudades con altos índices de contaminación en México. Entonces, miren que aquí desde el inicio yo ya sé que no estoy hablando de la localidad de Usaquén, sino que estoy ya manejando datos bastante amplios, como lo son el estado de la salud respiratoria de la población de grandes ciudades. Imagínense ustedes esa cantidad de información que se necesita, con altos índices de contaminación en México. Se realizó entonces un estudio de frecuencias absolutas y relativas con los reportes de casos con afección respiratoria en adultos entre los meses de julio y diciembre del 2018. Es decir, ellos primero lo que hicieron fue solicitar a la Secretaría de Salud todos esos reportes de afección respiratoria en adultos pues entre los meses de julio y diciembre del 2018 y mirar cuál es como la consulta, ¿no? Más o como ese reporte que dieron los médicos frente a estos casos de afección respiratoria. Entonces, no, que tenía tos o que no podía respirar o que tenía una infección en los, o sea, hicieron como esa frecuencia. ¿Qué fue lo más frecuente, ¿no es cierto? Que se pudo detectar en estos reportes de salud. Hicieron comparaciones entre categorías de variables demográficas, entonces entre quizás adultos de 50 y 60 o entre adultos entre 60 y 80, ¿sí? Porque finalmente pues hay una variación frente a la edad de cada paciente, ¿no? Y determinaron que la contaminación atmosférica de la Ciudad de México se debía principalmente a los gases emitidos por los motores de combustión interna y que estaba relacionada con un aumento en la tasa de mortalidad de las enfermedades. Ustedes miren que efectivamente pues lo pudieron corroborar, lo pudieron comprobar, lo pudieron pues finalmente probar que sí había una relación directa entre esa contaminación atmosférica y un aumento en la tasa de mortalidad de esas enfermedades respiratorias. Entonces miren que de esta forma pues yo también pude ir identificando cuál es ese enfoque de mi investigación. Y aquí les muestro el enfoque mixto. Por ejemplo, aquí es determinar sitios de múltiples usos de un área de manejo marino costero en el norte de Chile en los que no se permitía la pesca. Aquí lo que ellos quieren hacer es que pues, se dé el aval, ¿no es cierto?, a través de esta investigación, de qué usos se pueden hacer en esa área diferentes a los de, qué usos se pueden dar en esa área, porque anteriormente no se podía pues, dar ningún uso excepto el de conservación. Entonces, ¿ellos qué hacen? Combinan información física de estudios batimétricos y de diversidad bentónica, pues toda la información de las especies acuáticas, ¿no? Con información cualitativa de actividades antrópicas obtenida a partir de entrevistas y observación directa y empleando el programa computacional SPOT, se modelan diferentes escenarios de conservación biológica en función de los objetivos de preservación y los costos asociados. Entonces ellos lo que hacen primero son unos estudios batimétricos y diversidad bentónica para saber cuáles son las características de ese ecosistema acuático, ¿no es cierto? Ya conociendo esas características naturales del ecosistema acuático, se dan cuenta o estudian cuáles son las dinámicas de la población de esa zona. Entonces, de forma, de entrevistas o de observación, pues se dan cuenta cómo las personas o cuáles son las actividades de las personas en esa zona. Y finalmente, empleando un software, modela. Entonces, ¿qué pasa? Estas son las características del ecosistema acuático, estas son las actividades. Entonces, comienzan como a probar si se lleva a cabo la pesca como la están haciendo en este momento, ¿qué podría pasar en 10, 20 años? Lo comienzan a modelar, como a proyectar. Y de esta forma, pues finalmente ellos pueden estipular que se pueden hacer otros usos diferentes a los de conservación, pero pues bajo unos parámetros de preservación.
Entonces aquí pues vemos esa combinación de esos métodos, ¿listo? Entonces lo primero pues siempre va a ser que yo tenga claro el por qué yo escogí ese enfoque. Eso es lo primero. Si escogí un enfoque cualitativo, cuantitativo mixto, ¿por qué? ¿Listo? Lo otro, pues, ¿cuál va a ser mi alcance? Descriptivo, correlacional, experimental y por qué, ¿no es cierto? Lo mismo. Y lo otro, ¿cuál va a ser mi diseño de investigación? Entonces, va a ser preexperimental, va a ser experimental o va a ser cuasi experimental cuando estamos hablando de esos enfoques de investigación, ¿no? Entonces, recordemos que cuando yo hago referencia a estos métodos experimentales, pues estoy haciendo referencia a un enfoque de investigación cuantitativo. Y cuando yo hago referencia a un método no experimental, pues puede ser o cuantitativo o cualitativo. ¿Listo? Entonces sí es muy importante que yo reconozca cuál es mi diseño de investigación, porque yo de aquí es que obtengo esos instrumentos para yo recolectar la información, apreciados estudiosos. ¿Listo? Entonces yo comienzo con mi enfoque, con mi alcance y con mi diseño de investigación. Y finalmente, pues ya puedo llevar esta información, o sea, ya con esta información, ya teniendo claro mi enfoque, mi alcance y mi diseño, ya puedo decir, ok, bueno, primero, pues, ¿cuál es mi muestra? ¿Cuál es esa población de la cual yo voy a obtener la información? ¿O cuál va a ser esa empresa o esa ciudad de la cual yo voy a tener la información y la describo? Y lo otro, pues, ¿cuáles son los instrumentos de recolección de la información? Entonces, si su enfoque es cuantitativo, usted puede optar por métodos estadísticos, por la encuesta, por la georreferenciación, por la experimentación. Si su método es cualitativo, hay una metodología que se llama matriz de ponderación, la entrevista, los métodos etnográficos, los estudios de caso. Por ejemplo, aquí es donde yo les digo que tenemos que tener en cuenta como una metodología de soporte. Entonces yo digo, yo voy a analizar el índice de sostenibilidad teniendo en cuenta tal metodología, o sea, como ya tener algo que se haya desarrollado anteriormente y que sea pues recomendado por una institución. Los focus group, que son esos grupos de expertos que me ayudan pues también a establecer pues como esos resultados de mi investigación, y un análisis documental. Efectivamente, pues yo puedo combinar estos instrumentos, pero lo más importante, como les indicaba hace un momento, es yo reconocer el por qué los estoy utilizando. ¿Listo? Entonces aquí nuevamente les digo, debe explicarse la razón que lleva al autor o autora a tomar la opción de una metodología u otra, las razones por las que utiliza un determinado instrumento, así como las garantías de rigor científico del mismo, y presentar todos los pasos dados en el proceso de investigación. Entonces, eso es como lo que yo espero evidenciar en su entrega, que para mí sea claro cómo van a lograr ese objetivo, cuál es su enfoque, no independientemente, como les digo, que sea consultoría, artículo de investigación, esta es la información que nosotros debemos presentar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pueden activar su micrófono. ¿Tienen ninguna pregunta? Profesora, tengo una duda, o pues no es una duda. Dentro del desarrollo de la investigación, no es necesariamente se debe, o la metodología debe ser tan clara que se debe entender qué método se usó, si cualitativo o cuantitativo, sin ser explícito, ¿cierto? O tienen que decir que va a ser en una metodología cualitativa o cuantitativa, o simplemente con el hecho de estar describiendo mi metodología ya es más que obvio por cuál fui. Ok, no, tenemos que ser explícitos en cuál fue tu enfoque, cuál fue su alcance, todo. Te voy a mostrar aquí, te voy a mostrar por aquí un artículo que lo acabamos también de someter. Bueno, por ejemplo, tú comienzas con la presente, o sea, siempre hay que comenzar. La presente investigación o este proyecto, lo que sea, se desarrolla la metodología se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. Y explicar el por qué, la cual se enfoca en comprender esto, El diseño de la investigación es de carácter tipo investigación-acción. ¿Por qué? Porque el propósito de ese carácter, de ese diseño de investigación es este, y esto me va a permitir a mí a la resolución de los problemas.
En consecuencia, el alcance de investigación es explicativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tipo de alcance no solo describe conceptos o fenómenos, sino que implica exploraciones y correlaciones. Por ende, el análisis de información para saber qué tecnología se debe emplear asume la búsqueda de criterios explicativos que responden al porqué de la elección del tratamiento seleccionado. Para lograr el objetivo de esta investigación, se estudia la línea base. Posteriormente se realiza una extensa revisión bibliográfica acerca de las tecnologías de recuperación de mercurio a nivel artesanal, a nivel mundial. Miren que aquí, por ejemplo, nosotros mencionamos que la búsqueda de información se llevó a cabo en la Biblioteca Virtual de la Universidad Manuela Beltrán, en la base de datos El Libro, Scopus, no sé qué, que se usaron motores de búsqueda como Google y como Bing, que se usaron palabras claves como mercurio, contaminación, remediación, que la vigencia de esa información era máximo de 15 años, que se usó información del sector minero en América y en Asia, ¿sí? Entonces miren que es súper detallado, está súper detallado. Lo que sí no tienen que hacer es lo siguiente, que yo diga aquí, por ejemplo, metodología, enfoque, 2 puntos, muestra, 2 puntos, población, esto no. Hacemos un párrafo completo, pero donde yo describa, como te digo, como pudiste observar aquí, que es un artículo que vamos a someter a la revista EIA, se titula Viabilidad técnico-ambiental de tecnologías para la recuperación de mercurio elemental en suelos contaminados minerales en Colombia. Entonces, y mira que desde el resumen, yo digo, de acuerdo a lo anterior, por ejemplo aquí, ¿dónde está? Se implementará una metodología cualitativa de carácter de investigación-acción. O sea, desde el resumen yo tengo que, a mí me exige un artículo de investigación o una, bueno, la consultoría en el resumen tanto no, pero sí el artículo de investigación me exige eso. ¿Listo? Igual pues en el material de método ya es donde yo más tengo que extenderme. Les voy a mostrar por acá, bueno, ¿dónde está? Ya me perdí. Aquí. Entonces acá, ¿qué más nosotros aquí mostramos? Después decimos que los instrumentos de recolección de datos simplemente el análisis documental, ¿no es cierto? Después mencionamos que también usamos un grupo de expertos compuesto por los ingenieros de la ONG TAL y los de la Universidad Manuela Beltrán. Después mencionamos que se usó además una metodología, bueno, que esos son los criterios que se estipularon, y la metodología que se utilizó fue una matriz de ponderación. Pero entonces sí es muy, muy detallado. ¿Listo? Otra cosa, ¿el tiempo gramatical es pasado? ¿Todo va en pasado? En la metodología sí. A partir de la metodología sí, porque se supone pues que tú ya la implementaste, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, o sea, tú puedes, bueno, se implementó, se hizo, no sé qué, pues porque ya se supone que se implementó, pero también, por ejemplo, ya a veces recomiendo mucho que lo usemos como en presente, eso, en pretérito, no sé cómo se llama eso, que es donde, o sea, como esta información, se hizo la búsqueda de esta información, no se buscó la información, sino que se hizo la búsqueda de esta información. Cualquiera, pues, de las dos, tú lo puedes utilizar. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Lo que sí no se permite, por ejemplo, en la sesión del problema, en la justificación, en el marco conceptual, pues usar pasado no, porque se supone que tú estás apenas haciendo la información. Ya en esta metodología, igual que en los resultados, pues ya se supone que ya se elaboró, ya se implementó, ¿no es cierto? Pero sin embargo, también como te digo, pues normalmente también si uno lo puede hacer como en presente simple, pues también se puede llevar a cabo. O sea, se diseña, se estipula, ¿no es cierto? Se habla de esto y esto, no como que se estipuló, o sea, pero ya sí depende como tú te sientas más cómoda escribiéndolo. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nicolás, ¿me escuchas? Nicolás, ¿de qué grupo es? ¿Puedes activar tu micrófono, Nicolás? ¿O es otra estudiosa?
No recuerdo tener un Nicolás en mi salón. Ingeniera, buenas noches, qué pena, soy Amanda. No, Es no que te me preocupes. con el usuario de mi hijo, qué pena, yo es que Nicolás, Bueno. claro, creí que era otro Nicolás, luego me acordé, qué pena. Soy yo. Perfecto, yo me preocupo, yo, pero ¿quién está de infiltrado en nuestra clase? Bueno, listo, entonces si no tenemos más preguntas, igual pues ustedes saben que yo quedo muy atenta a resolver sus inquietudes. Pero cualquier duda, pues pueden también referirse nuevamente a este video, me pueden llamar a mi número celular 301-4535-912. ¿Tienes alguna pregunta, Amanda o Katherine? ¿Quién está? Sí, señora, quería pedirle un favor, ¿cuándo sería posible que nos regalara una reunión? Una reunión. Ya te digo, voy a mirar aquí de una vez mi calendario. Ay, mira el que no, dame un segundo, por favor. Creo que ya nos toca el lunes. O sea, si quieren, pero quieren revisar documento o hablar, pues porque para hacer una asesoría sí la puedo hacer por llamada, si quieren que revisemos documento. Es que la vez pasada nos quedó el documento finalmente sin revisar el capítulo final o de metodología, ¿sí? Porque Sí. no habíamos hecho los ajustes iniciales, ¿recuerda? Entonces sí nos gustaría que lo revisáramos, y que tenemos varias dudas y varias cosas, y, o sea, queremos hablar con su Pues merced. revisar el capítulo como tal no lo voy a revisar, pero sí atender sus dudas. ¿Sí te parece? O sea, porque la revisión ya la hago pues en la calificación, ¿listo? Pero entonces lo que sí podemos, dime. Pues por lo menos echarle una mirada así como muy por encima y orientarnos a ver qué cambio le podemos hacer, así como de lo que veamos ahí a la carrera, pues. O sea, no necesariamente que nos dé una revisión específica, no, pero sí. sí O sea, ustedes me preguntan, ¿listo? Ustedes me van preguntando y eso sería como lo que podríamos hacer. Pues si es en la mañana, puede ser el lunes. Ah, eso es festivo. Con razón, no tengo nada programado, les decía. Nos toca, entonces el martes igual, el martes en cualquier momento nos podríamos reunir, en cualquier momento el martes, en cualquier momento, pues, ustedes me dicen la hora. No, pues depende de su merced, dinos a qué hora y pues nosotras nos conectamos. No sé, quizás a las 2, o sea, ¿qué les queda más fácil? ¿Más tarde, más temprano? Kate, ¿nos estás escuchando? Creo que no está, ¿o sí? Sí, si quieres, Caterine. habla con Caterine y me escribes por WhatsApp, profe, sería el martes a esta hora, o sea, entre las 8 y las 12, entre las 2 y las 6 de la tarde. ¿Listo? Ok, y tú me escribes vale, el programa. bueno, ¿Listo? Okay. Bueno, listo. Bueno, entonces doy por terminado pues este encuentro sincrónico. Espero pues que haya sido información valiosa también, como les digo, para consolidar su entrega, su siguiente entrega, y cualquier duda pues quedo muy atenta a poderlos apoyar. Bueno, que tengan una excelente noche, que estén muy bien. Muchas gracias por asistir y por su participación. Adiós. Vale, gracias, profe, hasta luego. A ustedes, adiós, gracias. Feliz noche. Igualmente.